Hola chicos, qué lindo estar comunicándonos con ustedes a través de este medio. Y bueno, es una Semana Santa la que estamos pasando. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús y sabemos que Él murió y que al tercer día resucitó y estamos recordando la resurrección. Y esta es nuestra esperanza, que creemos en un Jesús que está vivo y Él está vivo entre nosotros. Y bueno, es un tiempo fuera de lo normal porque estamos en aislamiento. En el mundo sabemos que hay una pandemia y tenemos que quedarnos en casa cuidándonos. Y eso es necesario, pero bueno, en este tiempo, como están suspendidas las reuniones, la reunión de jóvenes está suspendida, queremos acercarnos a ustedes y tener esta pequeña reunión a través de este medio, ¿no? Que es la filmación que vamos a estar pasando. Y bueno, los amamos mucho, estamos con ustedes y bueno, ahora ya los dejo con los chicos, que ellos van a estar haciendo alabanzas, dando palabra de Dios y seguir un tiempito más entre ustedes. Dios los bendiga. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. En tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, el color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad.
Hola chicos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, felices Pascua y que Dios los bendiga. Bueno, ahora llegó el momento de pasar a la palabra de Dios, ¿sí? Pero antes vamos a estar orando, así que te invito en el lugar donde estás, que cierres tus ojos y me acompañes en oración, ¿sí? Dice así: Señor, te damos gracias, Dios, por este momento, Jesús. Gracias porque a través de este medio, Dios, hoy nos podemos estar comunicando, Jesús. Señor, yo te pido que estés bendiciendo la vida de cada uno, Jesús, de lo que está mirando este video, Dios Todopoderoso. Bendigo a su familia, Jesús. Te pido por esas personas que en este día están pasando por necesidad, Dios Todopoderoso. Señor, que seas tú obrando en esas vidas, Dios Poderoso. En esas personas que en este día están pasando por miedo, por muchas cosas, Jesús. Te pido que tú estés poniendo tu mano poderosa sobre ellos, Jesús. Señor, yo sé que tú estás obrando en medio de todo esto, Jesús. Que nada es cosa por casualidad, sino que todo tiene un propósito, Jesús. Señor, yo te pido que tú te manifiestes en este momento, Señor, en cada vida. Señor, te pido por la palabra que vamos a estar leyendo. Señor, te pido que sea guiada por vos cada palabra que digamos, Dios Todopoderoso, y que llegue al corazón de cada uno de los que lo están escuchando, Jesús. Yo sé que vos vas a estar orando, Jesús, y creemos que vos vas a estar hablando, Jesús. En tu nombre poderoso, Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a pasar a la palabra de Dios que se encuentra en Lucas 24, 13 al 35. Si lo quieren estar anotando, si no, ahora lo vamos a poner en pantalla y bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús le preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? Los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos les respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los 2 discípulos insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Entonces los 2 discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los 2 se dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Los 2 discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Bueno, a mí me tocó el punto número 1 que se llama 2 discípulos como yo. Acá podemos ver a 2 discípulos que volvían a su ciudad de origen llamada Emaús, después de la muerte de Cristo. Ellos estaban muy angustiados y muy tristes, que decidieron dejar a los demás discípulos y volver a su vida tranquila. Si te pones a pensar, en cierto punto nos sentimos identificados con estos 2 discípulos. Se parecen a nosotros. Ellos vieron el aparente fracaso de Jesús al verlo morir en la cruz y reaccionaron como hubiese reaccionado cualquiera de nosotros.
abandonando, dejando todo lo que tenían y volviendo a una vida tranquila en su ciudad de origen. Habían tenido el privilegio de ir a donde Jesús iba, de acompañarlo a todos lados, de ver los milagros que hacía. Es más, quizás hasta alguno de ellos fue los que repartieron los panes y los peces en la gran multiplicación. Pero ahora todo había cambiado para ellos, era todo muy diferente. Jesús había muerto. Ellos regresan a su tierra, pero regresaban vacíos, como que algo les faltaba. Más que algo, alguien por quien vivir. Jesús sabe que el desánimo, la angustia, los malos momentos en diferentes etapas de nuestras vidas, los momentos oscuros, de sumo dolor, pueden llegar en cualquier momento. Y Él quiere enseñarnos que, a pesar de todo, Él siempre va a estar con nosotros. Por más que nosotros pensemos que, wow, Dios está re lejos, hice esto, hice lo otro, no sé, lo veo como que está muy lejos de mí, Dios nos muestra que Él siempre está con vos. Él siempre va a estar para animarte, para amarte, para hacerte compañía, para escucharte. Para todo va a estar Jesús en tu vida. Bueno, y en este segundo punto, sí, te quiero mostrar cómo a Jesús le interesa tu vida, cómo le interesa lo que sentís, lo que pensás, lo que haces, lo que estás pasando en esta situación, ¿sí? A Jesús le interesa y mucho. Y vamos a seguir, ¿sí? En Lucas capítulo 24 con esta historia tan hermosa. Vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 18. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Acá se ve que los dos discípulos comienzan a caminar, ¿sí? Hacia Maús. ¿Y qué pasa? Se les aparece Jesús, ¿sí? Pero Dios impidió que lo reconocieran. Por eso, aunque ellos eran discípulos de Jesús, tenían como un velo en sus ojos, ¿sí? En donde ellos no podían reconocer con quién estaban hablando. Él les preguntó de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino. Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Sus rostros estaban llenos de tristeza porque la persona que ellos creían que iba a libertar su pueblo, ¿sí? Había muerto. Ya las esperanzas se habían caído, ya está muerto. Ahora nadie nos libra de esto, de la opresión de Roma. A Jesús, ¿sí? En ese momento le estaba interesando qué es lo que estaban hablando ellos, qué es lo que estaban discutiendo, qué es lo que estaban haciendo, ¿sí? En ese camino. Porque a Dios realmente le interesa lo que nos pasa, lo que le pasa a sus hijos, ¿sí? A Dios le interesa tu vida y a Jesús le encanta pasar tiempo con vos. En el versículo 18 dice: entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó: pero vos no sos la única persona que no estás enterado de lo que pasó. Y ahí le comienza a contar. Jesús hacía milagros, hacía poderes, tenía muchos poderes y los líderes de la iglesia lo mataron, ¿sí? Lo mataron. Y hoy a la mañana fueron 2 seguidoras de Jesús y no encontraron su cuerpo. Los ángeles dicen de que está vivo, pero no encuentran su cuerpo. Entonces ellos estaban muy desanimados. Y entonces Jesús, acá podemos ver de que Jesús los escucha atentamente. ¿Sí? Los escucha atentamente. Y entonces después Jesús les responde y le dice: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tenía que sufrir todo esto antes de entrar a la gloria de Dios? Entonces dice que Jesús ahí los comenzó a guiar en las Escrituras, ¿sí? Y en todos los escritos. Y en el versículo 28 dice: para entonces ya estaban cerca de Maús, y del final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir caminando, ¿no? Cuando estaban por llegar. Pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa, ¿sí? Acá podemos ver de que Jesús se interesó por ellos, le interesaba cómo ellos se sentían, escuchó atentamente a sus 2 discípulos, los escuchó, ¿sí? ¿Y qué pasa también? Jesús quería pasar tiempo con ellos. Por eso estuvo todo ese camino hablando con ellos, ¿sí? Y es muy importante esto, ¿sí? Que lo lleves a tu vida, de que Jesús le interesa tu vida, de que Jesús quiere caminar junto con vos, de que cada momento que sientas tristeza,
que no haya esperanza, ¿sí? De que Jesús está vivo y que Jesús está caminando al lado tuyo y que a Él le interesa todo lo que te pasa. Le interesa que le hables, que le cuentes lo que sentís, lo que pensás, ¿sí? Él te escucha. En el punto número 3, nosotros vamos a hablar del amor de Jesús y cómo este se manifiesta cuando se presenta ante estos dos personajes y les pregunta por qué tanta tristeza, de qué era lo que ellos estaban hablando. Y ellos le comentan sin darse cuenta de que a la persona que le estaban comentando era Jesús. Cuando ellos logran reconocer que era Jesús el que estaba ahí en medio de ellos, comienzan a preguntarse, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba? Y reconocen que sí, su corazón ardía, pero ellos no pudieron darse cuenta de que era Jesús porque estaban enceguecidos de temor, de miedo, de pánico por todo lo que estaba pasando. Esto nos lleva a una reflexión, que a pesar de que todo lo que esté pasando en la sociedad, en este momento, no permitamos que este miedo, el pánico, el temor que se siente nos vuelva ciegos al reconocer que Jesús está en medio de nosotros en esta situación. Así como su muerte y resurrección tuvo un propósito, esta situación también tiene un propósito. Así que reconozcamos el amor de Dios, que Él está con nosotros y sigamos adelante, así como ellos después se levantaron y fueron a anunciar a Jerusalén todo lo que les había pasado. Felices Pascuas. Hermosa la palabra que nos han transmitido, que han hablado. Fue toda una bendición este tiempo que pudimos comunicar, ¿no?, sobre la muerte y también la resurrección de Cristo. Si bien Dios siempre va más allá de nuestras expectativas. Quizás estos caminantes que iban a Emaús estaban frustrados, ¿no?, porque pensaban que Jesús había muerto. Pero en el camino se dieron cuenta y se sorprendieron después de haber hablado con Él, que Jesús no estaba muerto, que estaba vivo y que había resucitado, que Él es nuestro Salvador, y ahí pudieron entender que el Evangelio que Él estuvo predicando durante esos 3 años de ministerio, ¿sí?, no quedó ahí frustrado, fracasado, ¿sí?, sino se expandió mucho más y a partir de ahí nació la iglesia, una nueva iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, que hasta el día de hoy nosotros seguimos creyendo en esta doctrina de los evangelios que fundó Jesucristo. Así que bueno, chicos, tomemos esta palabra, creamos en Jesús, Él es nuestra esperanza viva. Dios los bendiga y que pasen una Pascua familiar hermosa.